Y a esta hora es un placer saludar al expresidente Pepe Mujica, un gran amigo del proceso de paz de Colombia, un gran humanista y un símbolo precisamente de la paz en el mundo. Señor expresidente, muy buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, es un gusto saludarlos a usted y a través de usted al pueblo colombiano. Señor expresidente, gracias. ¿Usted por qué cree que nuestro proceso de paz está en serias dificultades? Por la cantidad de líderes sociales que han fenecido en circunstancias medias inexplicables y que hablan de que hay un clima que por lo visto no se puede dominar. Desde el exterior tenemos una visión de que el proceso tiene enormes dificultades para poder avanzar. Porque seguramente que hay contradicciones dentro de la sociedad colombiana que generan resistencia. Y el gobierno no las ha podido solventar. Sencillamente debe ser un tema difícil de superar y el ámbito, y creo que las coordenadas internacionales tampoco ayudan. La administración del señor Trump no es una administración que se caracteriza por voluntad de negociar o de salir, sino más bien un carácter que busca imponer. Y la historia de este conflicto demuestra que lo que menos funciona a la larga es la imposición. Expresidente Mujica, de hecho, Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista negra hace solo unos días, denunciando la presencia en la isla de la guerrilla colombiana del ELN. Cuba ha sido sin duda escenario y facilitador para acercamientos y negociaciones entre el gobierno colombiano y las guerrillas. ¿Cómo cree que se verá afectada esta relación bilateral después de la intervención de Estados Unidos? Seguramente que no la favorece. Problemas sobran, pero naturalmente que se multiplica la desconfianza y ese es un factor que opera en cuanto a los procesos de negociación. Lo que pasa es que en su historia el pueblo colombiano ha pagado un precio tan enorme que muchos de los problemas sociales que tiene es el costo de una guerra interminable. Porque las guerras significan desperdiciar recursos que no se pueden gastar en políticas sociales y eso a su vez genera malestar. Salir de la lógica de la guerra es una necesidad socioeconómica evidentemente del pueblo colombiano, pero también se ha quedado una cultura de la desconfianza muy fuerte, que está poniendo obstáculos. Expresidente Mujica, pasemos ahora a la coyuntura latinoamericana. Antes de la pandemia, en América Latina ya se registraba un lento crecimiento de la economía, con altas tasas de pobreza extrema, con mucha desigualdad y conflictos sociales crecientes. Sí, señor. ¿Cómo ve usted el panorama? Es el continente más injusto que hay arriba de la Tierra. El peor reparto de los bienes. Así es, y ahora durante la pandemia pues esto se evidenció aún más. En un panorama post-coronavirus, ¿qué debe ser lo urgente en las agendas de los líderes políticos? No se puede hacer entender, desgraciadamente, que los gobiernos no tienen otro camino que utilizar una fiscalidad un poco pesada para los sectores más pudientes para poder socorrer a la gente que está sumergida, porque si no la distancia se va a multiplicar, pero en el mediano plazo los costos van a ser peores, porque esta dificultad que se nos cae, hay muchos sectores de baja clase media que apenas habían salido de la pobreza, que van a caer de vuelta, y esos son los que más van a sufrir, y eso tiene un costo social a la larga porque multiplica las penurias no solo sociales, esto repercute en la página policial, en la sociedad, en todo, y creo que gastar un poco de plata ahora en socorrer
es ahorrarse problemas de futuro. Pero esto cuesta mucho hacerlo entender. Expresidente, vemos además otra cosa muy importante y es que cada país está manejando un mismo problema de manera muy diferente. Si cada país actúa de manera egoísta y varios niegan ayuda o se rapan los implementos o le quitan apoyo a la OMS, ¿esto significa un cambio en la cooperación internacional o en la globalización? No, hay una notoria debilidad de lo internacional. El hecho de que a esta altura de la pandemia no se haya podido establecer por Naciones Unidas una serie de políticas generales, de recomendaciones generales y de apoyos generales. El mundo precisa una especie de plan Marshall de escala planetaria, porque hay problemas que ningún país solo puede resolver, sobre todo en todo el mundo marginal. Pero eso va a repercutir en el mundo rico. Es inútil porque estamos interdependientes en forma creciente. Pero hay cosas que en este momento, donde se necesita la cooperación, las dos potencias más fuertes de este mundo, se están dedicando a tener conflictos entre ellas cuando precisamos más que nunca que concuerden y cooperen. Realmente, desde el punto de vista internacional, estamos lejos de hacer lo que tendríamos que hacer. Precisamente sobre esto que dice, ¿cree que es conveniente repensar los líderes mundiales? Sí, hay una enorme falencia de mirar un poco lejos. He visto que la señora Merkel es de los pocos que ve un poco más lejos y se preocupa, pero porque el mundo rico parece que va a ser un derroche monetario, va a conceder mucho crédito y mucho subsidio, ya no le va a importar por un tiempo la disciplina fiscal. El nivel de endeudamiento del gobierno americano, del gobierno japonés, de buena parte de los gobiernos europeos va a ser inconmensurable. Y tal vez ellos logren reactivar en parte los costos de su economía. Pero en los que estamos en la orilla del mundo, no vamos a tener esa participación. Entonces seguramente que vamos a pagar un precio, y ojalá que me equivoque. Hablemos de Uruguay, señor Mujica. América Latina es el nuevo foco de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Uruguay logró frenar el virus sin cuarentena obligatoria y ya camina a una reapertura total. ¿Cree que Uruguay es, como dicen, un caso de éxito? Lo que pasa es que Uruguay tiene un sistema de salud pública de hace mucho tiempo, eficiente y caro. Es un país de poca población, tiene buena comunicación, prácticamente la computadora llega a todas las partes del país, al punto que más del 90% de los niños que no fueron a escuela están intercomunicados con sus maestros. Y me estoy refiriendo a la escuela pública. Tiene una cantidad de cosas que constituyen un soporte que le hizo más fácil cumplir con ciertas decisiones que se tomaron. El Uruguay es un pequeño país que siempre repartió bien en el contexto de lo que es América Latina, vamos a entendernos. Y entonces cosas que parecen milagrosas no son milagrosas. Esto se da en otros aspectos. El Uruguay es el único país de América que tiene prácticamente 14 millones de vacas registradas con su identidad y un número, a tal punto que le podemos vender un pedazo de carne y le contamos la historia de esa vaca. Entonces, toda esa cantidad de cosas ayudan en una situación como esta. En cambio, aquellos países que tienen inmensas áreas con servicios de salud débiles y todo lo demás, tienen dificultades mayores, claro. Expresidente, en Uruguay y Colombia y otros países de la región ya se empieza a hablar de una nueva normalidad. ¿Qué cree va a ser lo nuevo después de vivir en esta pandemia?
Sí, nueva porque tendremos que aprender a funcionar y tratar de estar siempre a un par de metros unos de otros y evitar abrazarnos y una cantidad de cosas que son difíciles. De normalidad no tiene nada, pero no tenemos otra alternativa porque tampoco podemos estar eternamente paralizados. Entonces tenemos que conjugar y reinventar disciplinas y mecanismos para poder hacer las cosas, pero no las podremos hacer como antes, y ello nos multiplica las dificultades y en algunos casos también hasta los costos, porque no tenemos otra respuesta que tratar de evitar el contagio. Claro, y hay un asunto que usted ha tocado en diferentes conferencias y programas y es vivir de manera austera. ¿Cree que esta emergencia de verdad nos ha enseñado el verdadero valor de las cosas y lo que es realmente necesario? Es difícil porque estamos en sociedades muy bombardeadas en el sentido de que la propia economía necesita que imperiosamente seamos compradores compulsivos. Y más que ser austeros, siempre estamos conformando cuentas que tenemos que pagar. Y ese espíritu que nos lleva a confundir ser con tener, nos crea una ansiedad y a la larga un desconformismo terrible. Mi manera de pensar, filosóficamente soy una especie de neoestoico, pero me doy cuenta que mi manera de pensar la puede admirar mucha gente, pero difícilmente la pueda seguir. Aprender a vivir con sobriedad es lo más difícil en la época contemporánea por las cosas que nos rodean. Expresidente, quiero viajar ahora a Venezuela y preguntarle, después de estos hechos recientes que se han presentado en este país hermano, Guaidó queda muy deslegitimado y Maduro no es reconocido por muchos países. ¿Cómo lograr confianza entre las partes para lograr una salida negociada y pacífica y que al final el pueblo venezolano pues salga de esta crisis? Yo no tengo la fórmula, pero el mundo llevó una fórmula que es de lo peor. Porque mira, a lo largo de los años, cada vez que se le aplican sanciones económicas a un país, el que sufre no es el gobierno de turno, son los pueblos. Eso lo vimos con la España franquista, pero yo te puedo garantizar que en la década del 40 el pueblo español pasó hambre y desesperación, porque las medidas restrictivas que tiraron sobre Franco, a Franco no le hicieron nada, pero al pueblo español le hicieron pasar desesperación y hambre. Y creo que las medidas económicas sirven para radicalizar el fanatismo, pero estamos en un mundo que opera así. Así que no veo condiciones que se puedan negociar nada por ahora. Usted vive en una pequeña chacra, ¿será que América Latina va a empezar a valorar más a sus campesinos y va a pensar ahora sí en una seguridad alimentaria? Sería hora, y que América Latina por encima de las visiones que puedan tener sus respectivos gobiernos, que unos puedan ser de derecha, otros de izquierda y otros de centro, no importa, comprenda el valor que tiene el establecer políticas que nos permitan juntarnos y no aparecer en el mundo divididos, porque somos una hoja al viento, casi no pesamos, somos insignificantes, todos juntos podríamos ser algo. Pero hemos construido muchos países y nos falta construir la nación. Expresidente, pues muchísimas gracias. Quería hacerle una última pregunta. Hace 6 días fue su cumpleaños número 85. ¿Cómo pasó ese día en el confinamiento? Bueno, yo vivo en una chacra afuera, me gusta trabajar la tierra, me divierto con los bichos
y con las cosas de la naturaleza. Hace como 3 meses que prácticamente no salgo de mi casa. Yo no solo tengo un problema de edad, no me puedo vacunar porque tengo una enfermedad inmunológica. Así que ve que estoy dependiente de cuidarme nada más. Pues feliz cumpleaños, un poco tarde, 6 días tarde, pero feliz cumpleaños, expresidente Mujica, y muchísimas gracias por estar con nosotros en W Radio. Gracias, y vaya un saludo.